¿Alguna vez una sola frase te hizo cambiar de rumbo? Este relato es una prueba viva de cómo unas pocas palabras, dichas con sabiduría y llenas del temor de Dios, pueden salvar lo que parecía perdido. Si esta historia toca tu corazón, escribe amén en los comentarios y comparte desde qué país nos escuchas. No olvides suscribirte para más testimonios como este. En el pequeño pueblo de Valle de Luz, en el interior de Colombia, había una iglesita sencilla, rodeada de montañas y plantaciones de café. Allí vivía el pastor Elías, un hombre de 70 años, voz tranquila, cabello blanco como el algodón y pasos lentos pero firmes. Conocido por todos como un hombre de oración, rara vez se extendía en palabras. Era del tipo de personas que escuchan más de lo que hablan. Y cuando hablaba, era como si cada palabra hubiese sido sumergida en oración antes de ser pronunciada. Los miembros de la iglesia, e incluso personas ajenas a la fe, lo buscaban en momentos difíciles, confiando en que sus palabras serían como bálsamo para heridas invisibles. Elías vivía solo desde que su esposa partió con el Señor, años atrás. Sus hijos ya se habían mudado, y ahora su casa era silenciosa. Pero él decía que el silencio le ayudaba a escuchar mejor la voz de Dios. Cada día, antes del amanecer, salía con su Biblia gastada bajo el brazo. Se sentaba en el banco de la plaza frente a la iglesia y oraba en voz baja. Era allí, en ese banco de madera envejecido por la lluvia y el sol, donde muchos acudían a él en busca de consejo, no porque ofreciera soluciones milagrosas, sino porque había algo en su forma de ser, una paz serena que solo quien camina con Dios lleva en el rostro. En el mismo pueblo vivía una joven pareja, Camila y Esteban. Ella, maestra de niños pequeños, él, técnico en informática. Llevaban poco más de 2 años casados, y al principio todo parecía un cuento de hadas. Pero con el tiempo, los desencuentros comenzaron a ocupar más espacio que los abrazos. Discutían por cosas pequeñas que se convertían en silencios largos y dolorosos. Camila lloraba sola por las noches, sintiendo que estaba perdiendo al hombre que tanto amaba. Esteban, por su parte, se callaba por orgullo, pero por dentro llevaba una mezcla de frustración e impotencia que lo consumía. Seguían yendo a la iglesia los domingos, pero ya no se sentaban juntos. Ya no oraban tomados de la mano. Algo precioso se había roto entre ellos. Una noche, después de otra discusión en la que ninguna voz cedió, Camila tomó el celular y escribió un mensaje que miró por varios minutos antes de enviarlo. «Pastor Elías, ¿podría escucharnos? Ya no sabemos qué hacer». A su lado, Esteban, con los ojos aún húmedos y los puños cerrados, no dijo nada cuando ella pulsó enviar. En el fondo, él sabía que, si no hacían algo, su matrimonio no sobreviviría al próximo mes. Elías respondió de forma breve, como siempre. «Vengan mañana temprano, en el banco de la plaza. Que el Señor nos ayude». Esa respuesta simple, casi seca, llevaba una fuerza que Camila no sabía explicar. Era como si en ella ya hubiese esperanza. Si hasta aquí esta historia te está hablando al corazón, comenta amén y cuéntanos desde dónde nos acompañas. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. A la mañana siguiente, todavía había neblina sobre los techos de Valle de Luz, cuando Camila y Esteban llegaron a la plaza. El pastor Elías ya estaba allí, con su sombrero de paja en la cabeza y la Biblia reposando en su regazo. Los saludó con un leve gesto de cabeza e indicó el banco de madera con una seña suave. No preguntó nada.
Solo los miró con esos ojos profundos y serenos que parecían ver más allá de lo que se decía. El silencio duró unos minutos. Luego, como quien abre una represa, Camila empezó a hablar. Las palabras salían mezcladas con llanto, contando sus miedos, la distancia que sentía, la sensación de fracaso. Esteban guardó silencio un rato, hasta que su voz, ronca y temblorosa, rompió el orgullo. No sé cómo ser esposo. Siento que me estoy perdiendo. El anciano pastor escuchó todo con atención, sin interrumpir ni una sola vez. Sus dedos arrugados pasaban lentamente por los bordes de la Biblia, como si cada palabra que oía quedara registrada entre las páginas sagradas. Cuando Camila terminó de hablar y Esteban bajó la cabeza en silencio, Elías respiró hondo, cerró los ojos un instante y empezó a orar. Era una oración suave, pero firme. No clamaba en voz alta, no lloraba, no gritaba. Solo hablaba con Dios como quien conversa con un amigo cercano. Señor, tú conoces a esta pareja. ¿Sabes dónde se esconde su dolor? Danos palabras que sanen y no solo que expliquen. Habla y calla en nosotros aquello que solo estorba. Al abrir los ojos, Elías miró directamente a Esteban y dijo: El amor no es una emoción que sentimos, hijo. Es una decisión que renovamos cada día, incluso cuando estamos heridos. Esteban sintió como si esa frase hubiese desgarrado algo dentro de él. Una verdad que nunca había escuchado con tanta claridad. Camila, por su parte, se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano, intentando entender por qué esas palabras tan simples le habían tocado tan hondo. Elías se volvió hacia ella y dijo: Hija, el dolor que sientes no es señal de fracaso, es señal de que aún te importa. El Señor ve tus lágrimas y conoce tu esfuerzo. Pero recuerda, no estás llamada a cambiar a tu esposo. Estás llamada a amar, incluso cuando él esté perdido. Camila asintió levemente con la cabeza, sintiendo que algo dentro de ella se aquietaba. Por primera vez en muchos meses no se sentía sola en su lucha. Y no era solo porque Esteban estaba allí. Era porque sentía que Dios también estaba. Elías entonces abrió su Biblia con cuidado, como quien tiene un tesoro entre manos, y leyó en voz baja: Las palabras del hombre son aguas profundas. El manantial de sabiduría es un arroyo que fluye. Cerró el libro, los miró a ambos y dijo: Ustedes vinieron buscando respuestas, pero lo que necesitan es sabiduría. Las respuestas nos dicen qué hacer. La sabiduría nos enseña cómo ser. Esteban cerró los ojos y asintió. Nunca se había detenido a pensar que quizás estaban buscando fórmulas para arreglar el matrimonio, sin permitirse ser transformados por dentro. Elías no les pidió que hicieran terapia, no dio tareas ni versículos para memorizar. Solo sembró semillas, palabras llenas de verdad y del Espíritu, y dejó que Dios hiciera el resto. La pareja permaneció allí unos minutos más. No había prisa. Tiahila. Mañana avanzaba. Los sonidos del pueblo empezaban a llenar el aire. Un vendedor de frutas gritando a lo lejos, el timbre de una bicicleta, la campana de la panadería anunciando que el pan estaba listo. Elías observaba todo con esa mirada tranquila de quien sabe que el mundo no necesita girar más rápido para que Dios haga lo que tiene que hacer. Se levantó con cierta dificultad, apoyándose en un bastón de madera tallado por su propio hijo. Esteban corrió a ayudarlo, y el pastor sonrió con gratitud. «Cuídense el uno al otro», dijo simplemente, y comenzó a caminar de regreso a casa. Camila y Esteban se miraron. No sabían exactamente qué había cambiado.
pero sabían que algo había cambiado. Si sientes que Dios también te está hablando a través de esta historia, comenta amén y dinos desde qué país nos escuchas. Dale like y suscríbete para más testimonios como este. En los días que siguieron, no hubo grandes milagros visibles. Las cuentas seguían allí, las tareas del hogar, las frustraciones del trabajo, pero algo había cambiado en el tono de las conversaciones. Camila, en lugar de insistir en las mismas quejas, comenzó a preguntar: ¿cómo puedo orar por ti hoy? Y Esteban, que antes se refugiaba en el silencio, empezó a decir cosas como: perdón, no estoy bien, pero quiero intentarlo. No era mágico ni fácil, pero era real y era nuevo. Volvieron a orar juntos, al principio con vergüenza, palabras torpes. Luego, con más entrega. Empezaron a asistir a los cultos de Mindecent los miércoles, algo que habían dejado hacía tiempo. Y cuando hablaban de Elías, siempre lo hacían con reverencia. Fue como si Dios nos hablara a través de él, decía Esteban. No habló mucho, pero lo poco que dijo desbordaba. Cierto domingo, el pastor Elías pidió no predicar. En su lugar, llamó a Esteban y Camila para que dieran su testimonio. La iglesia quedó en silencio, sorprendida. Era raro ver al viejo pastor ceder el púlpito. Camila estaba nerviosa, con las manos sudorosas, pero la voz firme. Esteban temblaba un poco, pero sostenía la Biblia como si fuera su escudo. Frente a la congregación, contaron con sencillez lo que habían vivido, sin adornos, sin intentar parecer una pareja perfecta. Camila habló de las noches en que oraba, sin saber si aún tenía un matrimonio. Esteban confesó que, por poco, se había ido. Pero fue en ese banco de la plaza, con un hombre de 70 años diciendo pocas palabras, donde todo comenzó a cambiar. Mientras hablaban, algunos hermanos lloraban en silencio. Otros cerraban los ojos como si revivieran sus propias historias. Cuando terminaron, Elías se levantó, caminó lentamente hasta el micrófono y dijo: a veces Dios no habla desde el púlpito, habla desde el banco de la plaza, no con truenos, sino con arroyos, y quien escucha, vive. Y entonces, con las manos temblorosas, levantó la Biblia y declaró: la fuente de la sabiduría viene del Señor, no es nuestra. Solo somos el vaso que Él elige para saciar la sed de alguien. La congregación aplaudió de pie, no por emoción, sino por reverencia. Todos sabían que habían presenciado algo puro, verdadero, raro. Esa misma semana, el testimonio de Camila y Esteban comenzó a circular en grupos pequeños, círculos de oración e incluso fuera de la iglesia. Una pareja mayor, separada desde hacía años, buscó al pastor Elías. Una joven, embarazada y sin saber si debía casarse con el padre del bebé, pidió hablar con Camila. La sabiduría transmitida esa mañana había dado fruto, no porque fuera extraordinaria en forma, sino porque era verdadera en esencia. Elías no buscaba reconocimiento. Cuando le preguntaban qué pensaba de todo eso, él simplemente decía: la palabra correcta, en el momento justo, es como agua en el desierto, pero solo Dios sabe cuándo y cómo derramarla. A pesar de su edad, Elías no gustaba que lo llamaran viejo pastor. Decía que aún tenía mucho que aprender, y tal vez era justamente esa humildad lo que hacía que sus palabras fueran tan profundas. Escuchaba con el corazón. No intentaba resolver los problemas de los demás, sino que entregaba pequeñas llaves espirituales que, con oración, abrían puertas que nadie más veía. Cada mañana, allí estaba otra vez en el banco de la plaza, con su Biblia en el regazo, atento al sonido de la voz de Dios y al paso de la gente.
Los niños lo llamaban Abuelo Elías y corrían a abrazarlo. Los jóvenes lo respetaban, incluso si no eran creyentes. Los comerciantes lo saludaban con un Dios lo bendiga, y él respondía siempre, con una sonrisa y una mirada llena de luz. Si crees que el mundo necesita más hombres como Elías, escribe amén y comparte esta historia. Suscríbete para seguir recibiendo relatos que edifican el alma. Con el tiempo, Camila y Esteban empezaron a servir juntos en la iglesia. Ella comenzó a liderar un grupo de mujeres jóvenes, compartiendo con ellas no consejos preparados, sino su propia historia, con fallos, reinicios y misericordias. Esteban, por su parte, se involucró en el ministerio de 108 matrimonios, pero su mayor alegría era preparar el sonido de la iglesia antes de los cultos, algo que hacía con celo y reverencia. Ambos entendían ahora que servir no era solo hacer algo en la iglesia, sino vivir con propósito. Su matrimonio no había sido restaurado por una fórmula, sino por una palabra viva, aquella que fluye de la fuente de sabiduría divina. El pastor Elías seguía igual. Nunca se jactó de nada, ni hablaba de los testimonios que nacían a su alrededor. Era como un manantial en Nishotenshin, lo alto de la montaña, silencioso, escondido, pero esencial para regar todo el valle. A veces, alguien lo veía escribiendo algo en un pequeño cuaderno de tapa de cuero. Decían que eran oraciones, versículos, nombres de personas por las que intercedía. Él nunca lo confirmó ni lo negó. Solo sonreía y decía, Dios sabe. Los que convivían con él sabían que la fuente de su sabiduría no venía de diplomas ni de cursos. Era fruto de una vida escondida con Cristo. Y eso marcaba la diferencia. Él era, como decía Proverbios, un arroyo que desbordaba, y quien bebía de esa agua encontraba descanso. Una tarde, mientras organizaban los bancos para un evento especial de la iglesia, Esteban se detuvo un momento y observó a Elías sentado en su silla de siempre, bajo la sombra de un árbol. Era como si el tiempo no tuviera prisa a su alrededor. Se acercó y se sentó a su lado, con respeto. Permanecieron en silencio unos instantes. Luego, Esteban preguntó, «Pastor, ¿cómo sabe usted qué decir? Siempre parece que sus palabras vienen en el momento justo». Elías esbozó una leve sonrisa, miró al cielo y respondió, «No lo sé. Solo le pido a Dios que me calle cuando mis palabras estén vacías y que hable cuando alguien necesite de él». Esteban asintió. Era eso. Elías no era sabio por hablar mucho, sino por saber cuándo dejar que Dios hablara a través de él. Esa noche, durante el culto, Camila compartió un breve versículo en el grupo de mujeres y dijo algo que impactó a todas. A veces esperamos que Dios grite para convencernos, pero Él susurra, y es en ese susurro donde comienza la sanidad. Una de las jóvenes comenzó a llorar, otra se acercó y pidió oración, y así, sin grandes movimientos, algo nuevo estaba ocurriendo en esa comunidad. Una generación más joven comenzaba a aprender el valor del silencio, de la escucha, de la oración. Todo porque un pastor anciano, que casi no hablaba, había enseñado con su vida lo que muchos intentan enseñar con discursos. La sabiduría del cielo estaba brotando de nuevo, como un arroyo que no se seca, incluso en tiempos difíciles. Con el paso de los meses, más parejas comenzaron a buscar consejería, no por moda, sino por necesidad sincera. Y casi siempre, en algún punto de la conversación, alguien decía, «El pastor Elías dijo una vez», y citaba una frase que, dicha en el momento justo, había cambiado todo. Era impresionante cómo sus palabras seguían resonando.
Algunas habían sido pronunciadas años atrás, pero aún fluían como aguas vivas. No era solo sabiduría humana, era gracia, discernimiento, temor del Señor. Camila y Esteban, ahora más maduros, comprendieron que aquella transformación que habían vivido no era solo para ellos, era una misión. Habían sido restaurados para restaurar. Si alguna frase de este testimonio te tocó el alma, escríbela en los comentarios y compártela. No olvides dejar tu amén y suscribirte para más historias como esta. En una de esas reuniones semanales, una joven llamada Lidia se abrió, contando entre lágrimas que ya no creía en el amor. Sus padres se habían separado. Había sido traicionada por alguien que prometió ser diferente y ahora temía repetir los mismos errores. Esteban escuchó en silencio y luego compartió algo que nunca había tenido el valor de decirle a nadie. Cómo, en los primeros meses de casado, pensó en huir, en abandonar todo, porque sentía miedo de no ser suficiente. Pero fue una frase sencilla del pastor Elías la que me sostuvo. Dijo, me miró y me dijo, no tengas miedo de amar mal, ten miedo de dejar de intentar amar. Lidia quedó en silencio y por primera vez en mucho tiempo sonrió. El nombre de Elías no aparecía en los videos que la iglesia comenzó a publicar en redes sociales. No le gustaban las cámaras ni los micrófonos. Decía que su misión era ser puente, no escenario. Aún así, el efecto de su vida estaba en todo. Camila comenzó a escribir pequeños textos devocionales, inspirados en conversaciones con el pastor. Esteban empezó a registrar frases que había escuchado de Elías en un cuaderno que llamó Pozo de Sabiduría. Lo curioso es que muchas de esas frases eran casi susurros, dichas en un banco de plaza, al final de un culto o mientras él se amarraba los cordones. Pero había algo en ellas que hacía eco del espíritu. Venían cargadas de verdad, no por su elocuencia, sino por la fuente de donde nacían. Una mañana, Camila pasó por la plaza y no vio a Elías. El banco estaba vacío. Sintió un nudo en el estómago al ver la escena desde la ventana del aula donde enseñaba. Esteban también lo notó. Había un silencio distinto esa mañana. Un silencio de ausencia. Por la tarde llegó la noticia. Elías había partido mientras dormía, con la Biblia sobre el pecho y una sonrisa serena en el rostro. No hubo lamentos desesperados. Sí, hubo lágrimas, pero también una paz tan profunda que solo puede venir de alguien que terminó la carrera y guardó la fe. El velorio se realizó en la misma iglesita donde había servido durante décadas. Gente de todas partes asistió. Algunos que habían escuchado solo una frase suya. Otros que habían sido transformados por su presencia. Nadie hablaba en voz alta. Era como si todos supieran que no estaban solo despidiendo a un hombre, sino celebrando una vida que se dejó gastar por amor al reino. Camila tomó la palabra con voz temblorosa, pero firme. Él nos enseñó que la sabiduría no se impone, se ofrece, y que cuando viene de Dios, no pasa, permanece. Esteban leyó Proverbios 18:4, el versículo que Elías había citado en aquel primer encuentro. Y luego añadió, el pastor Elías fue, para nosotros, el arroyo que desbordó, y sus aguas aún fluyen. Después del funeral, la plaza fue renombrada por la alcaldía local como Plaza Elías Ramírez, y el banco donde solía sentarse recibió una placa con el versículo de Proverbios 18:4, grabado en bronce. Nadie allí quería erigir una estatua. Elías no habría querido eso, pero todos coincidían en que ese espacio debía seguir siendo un
lugar de escucha, de oración, de consejo. Y así fue. Poco a poco, jóvenes de la iglesia comenzaron a turnarse para sentarse allí, con la Biblia en el regazo, listos para escuchar, como lo hacía Elías, no para reemplazarlo, sino para continuar el flujo de lo que él había comenzado. Camila y Esteban también iban de vez en cuando, a veces solo para sentarse y recordar. Y en ese silencio, aún sentían como si el viejo pastor estuviera cerca. Si esta historia tocó tu corazón, honra la memoria de Elías escribiendo "Gracias, Señor" en los comentarios. Comparte y suscríbete para seguir bebiendo de esta fuente de sabiduría. Un día, una adolescente se acercó a Camila en la plaza y le preguntó, tímida, ¿eres la chica del testimonio? Camila sonrió. Sí. ¿Quieres hablar? La chica asintió. Se sentaron juntas en el banco mojado por la llovizna fina que caía. Camila escuchó más de lo que habló. Al final, dijo solo una frase que había aprendido de Elías. Dios habla, a veces en silencio, pero Él habla. La chica sonrió con los ojos húmedos, y en ese instante, Camila comprendió. El arroyo aún fluía. La fuente de sabiduría nunca se secaría, porque venía de lo alto. Elías había sido solo un canal, un vaso simple, pero lleno de agua viva. Y ahora, tantos otros estaban siendo llenados para seguir desbordando. Con el paso de los años, el testimonio de Camila y Esteban comenzó a contarse en retiros, encuentros de parejas y hasta en pequeños videos compartidos por las redes sociales de la iglesia. Pero cada vez que alguien preguntaba cómo comenzó todo, ellos volvían a aquella mañana en la plaza, a aquel banco de madera y a las palabras sencillas de un hombre de Dios que no buscaba gloria para sí mismo. Fue allí donde Dios nos alcanzó de nuevo, decían, y añadían, no fue con grandes señales, sino con palabras suaves que parecían venir directo del cielo. Así continuaba viviendo Elías en la memoria y el espíritu de la comunidad, no como un héroe distante, sino como un siervo fiel cuya sabiduría brotaba de una relación íntima con Dios. Sus enseñanzas no estaban escritas en libros, estaban escritas en los corazones. No estaban guardadas en archivos de sermones, sino en abrazos restaurados, en matrimonios salvados, en vidas que volvieron a creer. La historia de Elías es prueba de que el reino de Dios no avanza solo con milagros estruendosos, sino con gestos silenciosos, palabras escogidas con temor y corazones dispuestos a escuchar antes que hablar. Al final, como él mismo decía, la sabiduría no es tener las respuestas correctas, es saber dejar que Dios hable. Y eso fue lo que hizo, día tras día, año tras año, hasta su último suspiro. Y por eso, incluso después de su partida, las aguas profundas de sus palabras siguen regando los corazones sedientos de Valle de Luz. Y más allá. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que lo necesite. Comenta, amén. Deja tu like y suscríbete para recibir más relatos que fortalecen la fe.